Nuevamente llego a tu hogar mediante esta transmisión virtual. Mi nombre es Tomás Serquén Montermoso, promotor director de la Corporación Educativa Amancio Varona de Tumán. Quiero empezar en esta oportunidad con esta bonita frase que espero la tengas presente. El futuro depende de lo que hagas ahora. Repito, el futuro depende de lo que hagas ahora. Mahatma Gandhi. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, nuestra quinta sesión, donde aplicaremos una estrategia para poder analizar y comprender un texto de carácter argumentativo. No olvides que los textos argumentativos siempre van a dar información subjetiva, es decir, el autor tiene un punto de vista, el autor tiene una opinión y quiere que tú te termines persuadiendo o convenciendo de su propósito al construir este texto argumentativo. Nuestros acuerdos de convivencia tenlos presentes siempre: actitud positiva, atención, orden en el lugar donde te encuentres y sobre todo cumplir con responsabilidad las tareas que se te asignen al finalizar esta sesión. Vamos ahora con el propósito de la sesión número 5, socializar una estrategia lectora para analizar y comprender un texto de carácter argumentativo. Dentro del momento de la motivación, quiero que a continuación me ayudes a reflexionar con las siguientes preguntas. Dime, ¿tienes celular en casa? Sí, ¿verdad? Entonces te hago una pregunta. ¿Qué utilidad le das a tu celular? ¿Tú crees que los niños deberían utilizar estos aparatos móviles? ¿Qué es una tesis dentro de un texto argumentativo? ¿Qué es argumentar? Recuerda que estas preguntas las vamos a hacer cuando tengamos nuestra transmisión en directo por Zoom, así es que analízalas, reflexiónalas para luego socializar tu respuesta en nuestra jornada virtual. Vamos ahora al momento de la conceptualización, donde todos ustedes van a recordar lo que ya hicimos en la clase anterior, que los textos argumentativos son todos aquellos textos que plantean una tesis que es defendida con otras ideas llamadas argumentos para derivar en otras ideas llamadas conclusivas. ¿Qué es argumentar? Es persuadir e influir sobre la postura o la conducta del otro. Dentro de la superestructura de un texto argumentativo tenemos la tesis, que es la idea que se pretende defender por rebatir y debe expresarse en forma de afirmación. Los argumentos que responden al por qué se afirma lo que refiere la tesis, y la conclusión no es más que la parte final que deriva en otra proposición. Cabe resaltar, estimados amigos, que un texto argumentativo son todos aquellos que desarrollan temas que se pretenden y que se presentan a controversia y que sostienen o defienden una posición llamada tesis a partir de una o varias razones llamadas argumentos. Recuerda que la tesis es una postura o una posición a favor o en contra, y los argumentos son las razones que prueban, sustentan o demuestran la tesis. Por decir, si yo te hago la pregunta, ¿los niños deberían utilizar estos aparatos móviles? Tu posición puede ser a favor y decirme sí. Los niños deberían utilizar celulares ya que son nativos digitales y su aprendizaje es mucho más rápido. O puedes tener una posición en contra y decirme no, los niños no deberían utilizar celulares ya que este podría afectar a su sistema nervioso y también a su salud. Entonces mira, ahí tú tienes una posición que puede ser a favor o en contra del elemento que has elegido escribir. Los argumentos son todas esas razones, esas pruebas que demuestran o que sustentan lo que tú justamente has dicho en tu tesis. Por eso se llama argumentar. Argumentar no es más que defender, probar, dar todos los sustentos posibles para que tu tesis quede demostrada. De ser así, entonces, preguntémonos, ¿deberían los niños usar teléfonos celulares? Es una pregunta que genera mucha reflexión en esta jornada. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué estrategia vas a utilizar para poder analizar un texto argumentativo? Pues ya conoces la estrategia lectora. Lo primero que vas a hacer es leer concentradamente, retener el mayor número posible de palabras que hay en el texto que lees, ubica al personaje preguntándote de qué o de quién se habla. Recuerda que como es un texto no literario, argumentativo, pues se vuelve monofónico muchas veces. Reconoce los párrafos que posee el texto argumentativo. Es muy importante también reconocer la estructura del texto argumentativo. Subraya las ideas principales de cada párrafo, subraya las ideas principales de cada párrafo, reconoce las partes del texto argumentativo y eso nos va a permitir poder a continuación aplicar nuestra estrategia lectora. Bueno, a continuación vienen las palabras que nos va a permitir poder ejercitarnos.
A continuación son 20 palabras que han sido extraídas del texto que se ha seleccionado para analizar hoy. Lo que me gustaría que hagas es que observes estas 20 palabras, ¿sí? Hagas pausa en la pantalla por un momento, por un minuto obsérvalas y luego tapas la pantalla y en un hoja en blanco escribe todas las palabras que recuerdes. Te aseguro que esto le va a ser de mucho ejercicio a tu retención, a tu memoria, ¿sí? Continuamos. Ahora este es un ejercicio también muy bonito. Quiero que lo veas a continuación. Mira. ¿Qué ves? Quiero que a continuación te preguntes. En esas imágenes vas a encontrar títulos de cuentos y de novelas peruanas. Te voy a ayudar con una. Por ejemplo, acá yo puedo observar gailazos, pero hay dos de ellos que no tienen plumas. Por lo tanto, se me viene a la mente el cuento Los gailazos sin pluma del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Ahora tú búscame el resto de obras literarias, ¿sí? En la clase vamos a interactuar con las obras que tú logres encontrar. Continuamos. ¿Qué viene ahora? Bueno, vamos a hablar del uso de los celulares. Para eso, quiero que a continuación prestes la atención debida porque vamos a dar lectura al texto seleccionado en esta oportunidad. Dice así. En los últimos años se han realizado estudios sobre los posibles efectos negativos que puede producir el uso de celulares. Aunque aún no hay pruebas definitivas, se estima que el uso de los teléfonos móviles sería perjudicial sobre todo en los menores. Los niños menores de 8 años de edad nunca deberían usar celulares y los que están entre los 9 y los 14 años deben restringir su uso al mínimo y sustituir buena parte de las llamadas por el envío de mensajes de texto. El cráneo de los niños no es lo suficientemente grueso y la radiación penetra con más facilidad en sus cerebros. Además, su sistema nervioso no está totalmente desarrollado, por lo que la exposición a la radiación desde temprana edad aumenta su probabilidad de dañar su sistema nervioso y por tanto de desarrollar enfermedades nerviosas más adelante. Según esto, los padres de familia deben analizar qué tan provechoso es comprar teléfonos celulares a sus hijos pequeños, ya que los daños en su salud podrían afectarlos negativamente a corto o largo plazo. Según Henry Lai, profesor de la Universidad de Washington, cuando usted usa un celular, su cabeza absorbe entre el 70 a 80% de la radiación emitida por la antena y puede generar daños serios en sus funciones cerebrales. El creciente número de niños que utiliza celulares es preocupante, porque esto los someterá durante muchos años a las radiaciones. El uso de celulares por más de 10 años aumenta 4 veces el riesgo de tumores en los oídos. El uso de celulares por parte de los niños, más que verse como una mora, debe limitarse y restringirse a cuando tienen una enfermedad o una emergencia. Además, los padres de familia deben tomar el control sobre los aparatos electrónicos que compran a sus hijos y sobre todo analizar el peligro que estos representan. Interesante el texto, y si te pregunto en estos momentos de quién se está hablando, pues el personaje son los celulares. ¿Te has percatado que ahí estaban las palabras que coloqué al inicio para tu retención? Efectivamente. Bueno, el momento que a continuación viene es el siguiente. Vamos ahora a identificar los párrafos, es decir, en cuántos párrafos el autor ha construido el texto que acabamos de leer. Si tú lo observas detenidamente, el autor en conclusión ha construido su texto en 6 párrafos, ¿no? Ahí hay 6 párrafos y por ende van a haber 6 ideas principales que deberemos a continuación reconocer mediante la técnica del subrayado. Entonces miren lo que viene a continuación. Desde mi punto de vista, en el párrafo número 1, la idea más relevante se encuentra en la parte inferior del párrafo. Es un párrafo sintetizante, por supuesto. Miren lo que nos dice. Aunque aún hay pruebas definitivas, se estima que el uso de los teléfonos móviles sería perjudicial sobre todo en los menores. Idea principal número 1. Párrafo 2 es un párrafo en paralelo donde el autor recomienda que los niños menores de 8 años de edad nunca deberían usar celulares y los que tengan entre 9 y 14 años deben restringir su uso en mensaje de texto. En el párrafo 3 tenemos la siguiente idea que es analizante. El párrafo 2 fue un párrafo en paralelo, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta que la idea más relevante es de que en el cráneo de los niños
no es suficientemente grueso y la radiación penetra con más facilidad en su cerebro. Párrafo número 4, paralelo, en esta oportunidad es Henry Light quien es citado por el autor, y es Henry Light quien dice que cuando usted usa un celular, su cabeza absorbe entre el 70 y 80% de la radiación. Ojo, lo dice Henry Light, profesor de la Universidad de Washington, y esto hace de que justamente el argumento tenga una mayor validez para poder demostrar la tesis que el autor quiere dar a conocernos. El siguiente párrafo es un párrafo analizante y finalmente el párrafo número 6, párrafo en paralelo. Estos párrafos que han sido reconocidos con este color rojo para resaltar lo más relevante pasan ahora a este momento conocido como el momento de reconocer las partes del texto argumentativo. Todo texto argumentativo tiene tesis, ¿bien? Hay 4 párrafos que son los párrafos argumentativos y finalmente vamos a encontrarnos con el último párrafo que será el párrafo conclusión. Reconocido las partes del texto argumentativo, vamos ahora a poder preguntarnos ¿de quién se habla en el texto? El texto se habla del uso de los celulares. Sumilla 1 dice así: sería perjudicial sobre todo en los menores el uso del celular. 2. El uso del celular debería restringirse en menores de 8 años y solo enviar mensajes a los que tienen entre 9 y 14 años. Aumenta la probabilidad de dañar el sistema nervioso el uso del celular. Según Henry Light, pueden generar daños serios en sus funciones cerebrales. Aumenta el riesgo de tumores en los oídos. Finalmente, el uso de los celulares debe limitarse en caso de enfermedad o emergencia y con el control de los padres. Ahí ustedes pueden ver justamente las 6 sumillas que se han podido extraer después de haber leído, reconocido la idea principal. Ahora estamos en el momento del sumillado. Preguntémonos ahora la tesis, los argumentos y la conclusión de cada una de las partes reconocidas. ¿Qué tal si ahora nos vamos al momento de reconocer la idea relevante del texto? Si ya tenemos nuestras 6 sumillas y tenemos la tesis reconocida, los argumentos y la conclusión, preguntémonos ¿dónde está la idea más relevante de lo leído? Y justamente lo más relevante va a estar acá, que sería perjudicial, sobre todo en los menores, el uso de los celulares, ¿no? Perjudicial, ¿por qué? Y aquí el autor no desarrolla sus argumentos. ¿Por qué? Porque puede dañar el sistema nervioso, porque puede traer daños serios a las funciones cerebrales, porque aumenta el riesgo de tumores en los oídos, por eso que debe limitarse el uso del celular en los niños. Es lo que el autor plantea en este texto. Entonces, para poder ir cerrando el análisis, mira, vamos a continuación poder redactar el tema del texto. Y el tema del texto surge de la presencia de la unión del personaje, que es el uso de los celulares, más el asunto que es justamente en los niños, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que nosotros juntar estas 2 ideas, nos sale el uso de los celulares en los niños. Ese sería el tema del texto leído. No olvides que el tema es una acción que carece de verbo, solamente es una frase nominal sin acción verbal. Vamos ahora a la idea principal del texto. Aquí vamos a tener la presencia del verbo, más el tema que ya hemos redactado y la idea reconocida. Si juntamos estos 3 elementos, tenemos el uso de los celulares en los niños, puede ser, es la acción verbal, que puede ser perjudicial para la salud justamente de los menores. Si junto estas 3 ideas, voy a tener mi idea final que resume o sintetiza todo lo que se ha leído. Que el uso de los celulares en los niños puede ser perjudicial para su salud. ¿De acuerdo? ¿Qué te pareció entonces el análisis que acabamos de compartir? Espero que bien. Entonces pregúntate, ¿qué aprendimos hoy? ¿Crees que se logró el propósito? ¿Cumpliste con las normas de convivencia? ¿Aplicarás lo aprendido en otro texto similar? Espero que sí. Espero que lo hagas y no olvides que tenemos una extensión por desarrollar. No olvides que el video va acompañado de un archivo de PDF que lo encuentras en la parte inferior de la página web del Colegio Amancio Barona. Y quiero cerrar con esta bonita frase. No busques cuentos con final feliz, busca ser feliz sin tanto cuento. ¿Ya? Entonces, un gusto volver a conectarme contigo. Sígueme por mi canal de YouTube, por mis redes sociales también. Y no olvides que tu Colegio Amancio Barona te extraña. Muchas gracias por tu atención. Hasta otra oportunidad.